Una onda ambiental llega a tu casa a través de 88.2 Universitaria Estéreo. Esta onda contiene Vox Pop, consejos ambientales, información, música e invitados. Prepárate, nuestro planeta es Onda Ambiental. Onda Ambiental es una realización del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Onda Ambiental. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo queridos oyentes de Universitaria Estéreo 88.2 FM y valga la pena de una vez anunciarlo, radio de interés público. Bienvenidos a este programa Onda Ambiental. Hoy nos encontramos Felipe Gómez, estudiante de Ingeniería Eléctrica, y Julián Agudelo, profesional de proyectos del Instituto de Investigaciones Ambientales. Nuestro invitado del día es un querido profesor mío. Lo declaro públicamente, un maestro. Fui su monitora hace varios años en la materia Comunicación para el Desarrollo del programa Administración Ambiental, y hoy lo traemos no solamente porque varias veces nos ha invitado a su programa, sino porque hace apenas el miércoles, en el contexto de la socialización de la política ambiental de la universidad, hicimos un evento académico y Ambiente al Aire con los pies en la tierra participó con una ponencia de unos 20 minutos en este evento académico. Entonces, viendo lo interesante que es, para conversarlo, invitamos al profesor Carlos Victoria, docente de la Facultad de Ciencias Ambientales y director y coordinador del programa Ambiente al Aire con los pies en la tierra. Profe, me encanta ese eslogan. Con los sucios en los ojos también. Y con los sucios en los ojos. Bienvenido, profesor Victoria, Onda Ambiental. Muchas gracias, Juliana, por la invitación. Felicitaciones de esta iniciativa de comunicación, y estás cumpliendo con el proyecto de vida que alguna vez en clase lo comentábamos, y es que uno comienza a ver los frutos y eres un fruto de tanta perorata en clase y de un proyecto como el de Ambiente al Aire, que nació como una práctica experimental de que los muchachos no tuviesen temor y que supiesen que teníamos que tenemos una emisora, y que esa emisora, para mí, creo, es lo más importante, los espacios más importantes que tiene esta universidad, porque es la ventana por la cual se pueden enviar y dirigir muchos mensajes, muchos contenidos, y estamos tratando también de entender, de construir, de saber qué es eso de radio de interés público, qué es eso de la radio universitaria, en un dial súper congestionado de emisoras comerciales que incitan y que están en la lógica del consumo, el negocio, de los distractores. Althusser hablaba de la alienación, él también hablaba de los aparatos ideológicos. Ahora yo creo que es estas franjas más las otras emisoras culturales que hay en Pereira y en la región las que hacen ese, contrapeso. Y eso es valioso, cada espacio, cada programa de los 30 y algo que hay aquí en la emisora. Lo más lindo es que sean estudiantes, docentes, investigadores que de manera voluntaria no nos pagan un peso. Aficionados completamente. Apasionados, busquemos darle contenido a esta infraestructura muy bonita que tiene la universidad, con un paisaje hermoso. Aquí, si venir a grabar acá siempre será a un nuestra placer. espalda, el jardín botánico, ver las ardillas, ver las tángaras, es fabuloso. Las loras. Las loritas. Bueno, profe, este es un programa dedicado a gestión ambiental en la universidad, pero siempre también lo abrimos a procesos comunitarios, a proyectos. Insistimos a los oyentes en este momento que si ustedes quieren visitarnos, que si ustedes quieren venir a contarnos qué iniciativas de esas cotidianas, son un poco lo que hicimos también con el reconocimiento ambiental, de eso que es invisible, de esos esfuerzos que se hacen en la cotidianidad, pero a veces no son reconocidos, pueden llamarnos al 313-7245, llamar aquí a la emisora Universitaria Estéreo o escribirnos a institutoambiental@utp.edu.co. Recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook por Gestión Ambiental Universitaria UTP, donde tenemos un grupo que se llama Onda Ambiental, donde pueden poner sus comentarios, sus propuestas, y además donde también nosotros, a través de un Vox Pop que lo hacemos cotidianamente, involucramos a toda la comunidad universitaria en general, no solo estudiantes, sino profesores, administrativos, todos, por decirlo de alguna manera, al programa Onda Ambiental. Bueno, ahora sí, profesor.
Estuvimos ya hablando un poco de lo que significa actualmente Ambiente al Aire, pero contémosle a los oyentes, y me atañe la pregunta, ¿qué significaba la radio antes, en sus épocas, cuando usted era un estudiante, cuando usted empezó con todo este movimiento, y qué significa la radio ahora? Bueno, yo tuve la oportunidad, estando mucho más joven, por supuesto, casi que recién salido de acá, de tener contacto y evidenciar una experiencia de comunicación cultural, de comunicación popular, a través de Acción Cultural Popular del sistema de emisoras Radio Sutatensa en la ciudad de Cali. Yo soy vallecaucano, mucho honor, soy de la cuenca del Cauca. Y la radio, por ejemplo, ustedes mencionan ahora un detalle resultado de la tecnología, por ejemplo, la interactividad. Nosotros recibíamos cartas en lugar de correos electrónicos o en lugar de un Facebook. Eso era imposible, no había movilidad en la comunicación, todo era muy estático. A lápiz y papel. Pero llegaban cartas, la emisora tenía una cobertura poderosísima, sobre todo en toda la cordillera de los Andes hacia el sur, Nariño, Ecuador, Perú, Bolivia. Y a veces, como dice la canción, a veces llegaban cartas de campesinos, lo mismo que están haciendo ustedes, porque nosotros le damos un apartado aéreo y las cartas llegaban con sus estampillas, oliendo todavía la baba del correo respectivo de cualquier pueblo de Ecuador o Perú, enviando el reporte de sintonía, saludando el programa y dando a conocer pues muchas cosas, ¿cierto?, que identifican a los pueblos, sus fiestas, sus lugares, digamos, simbólicos. Y esa era la interactividad. Entonces la radio, digamos, tenía, digamos, otro énfasis, por lo menos en este caso en la radio educativa, que era tratar de generar, digamos, lo que hoy llama Amartya Sen capacidades, ¿cierto? Es decir, como por ejemplo muchos jóvenes en Colombia, sobre todo de zonas apartadas, pudieron haber terminado su bachillerato después de su primaria a través de las famosas escuelas radiofónicas. Que desaparecieron, sí, eso. Sí, claro, porque digamos eso era un proyecto de Guerra Fría, era un proyecto financiado por fundaciones norteamericanas a través de donaciones, en fin, y porque también de alguna manera eso tenía digamos, un cierto acento de carácter religioso. Por ejemplo, yo recuerdo que en la emisora no se podían, quienes hacían los noticieros, no podían hacer, digamos, noticias relacionadas con conflictos. Alguna vez, por ejemplo, a mí se me ocurrió en las giras que hacía el Cauca de traer al aire un conflicto con los sembradores de yuca del norte del Cauca, y me llamaron la atención por eso, porque digamos los conflictos sociales, esa violencia de los 80, empezando los 80, que también fue marcada por muchos, digamos, hechos muy, muy sangrientos, eso no se podía, digamos, dar a conocer a través de esta emisora, que tenía, digamos, como una censura, eso hay que decirlo así, digamos, tenía como unas reglas del juego. Pero en el fondo sí, digamos, tenía como una finalidad, por ejemplo, la música colombiana, ¿cierto? Hay pocas emisoras, tal vez emisoras muy, muy, muy locales, muy parroquiales, muy comunitarias, sí lo hacen. La música colombiana y también un poco esa idea de la radio educativa que se ha perdido. Hoy está la Radio Nacional, pero la Radio Nacional ya muy poco, digamos, incursiona en ese tema de la educación como tal. Y eso responde también a una política de la época, ¿cierto? Que hoy se llama cobertura, que era la educación extramural, la educación extramuros, una noción también de extensión a través de la radio. Pero igual como fue Sutatensa, también fue en Ecuador, CIESPAL, que es una agencia de Naciones Unidas para el tema de la comunicación popular, lo hizo. Perú, ¿qué ha quedado de todo eso sin que me lo pregunte? Las emisoras indígenas. Comunitarias, campesinas. Pero más las indígenas, sobre todo en el sur del país, ¿cierto? De Nariño y Cauca, que transmiten en lengua con muchas dificultades. Por ejemplo, los NASA, donde han ya resultado amenazados y asesinados comunicadores populares indígenas, donde trabajan con muchas precariedades, pero que hace parte, al fin y al cabo, de ese, digamos, principio fundamental que está en la Constitución y la ley, que es la autonomía, sobre todo el caso, por ejemplo, de los pueblos originarios. Y las emisoras comunitarias, pero también yo creo que muy ligadas al vaivén político, ¿cierto? Un poco, digamos, manoseadas por esas relaciones casi que fratricidas y violentas de las políticas en provincias y en regiones y en localidades de Colombia.
Bueno, ya entrándonos, ahí hemos hecho una pequeña evaluación, una mirada, una retrospectiva a lo que ha sido la historia de la radio en Colombia, y la radio, como lo hemos venido hablando, de un interés público, un interés comunitario. ¿Qué significa ahora Ambiente al Aire? ¿Qué es ahora Ambiente al Aire? Hablemos también un poco de sus inicios, en qué empezó siendo, qué es ahora Ambiente al Aire. Yo desde pequeños, eso no lo he contado, es cuando me invitan a echar carreta, pero desde pequeño, por ejemplo, y eso mucho lo hacíamos, ¿no? La magia de la radio de niños y jóvenes. Nosotros, por ejemplo, también intentábamos imitar a los que transmitían la radio por radio La Vuelta a Colombia, y mencionábamos o transmitir partidos de fútbol o cosas de esas. Entonces yo siempre tuve pasión, ¿cierto?, por la radio. Es algo como muy ligado a mi infancia, a mi adolescencia. Entonces, ¿qué es Ambiente al Aire? Ambiente al Aire no es más que la secuencia de lo que fue Valle Departamento Verde. Ese era mi programa en Sutatensa, todos los días a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 6. Luego, cuando yo regresé a Pereira, fundamos con un gran amigo que cumple 15 años de haber sido asesinado el año entrante, que va a cumplir 15 años, Guillermo Hoyos. Guillermo, fundador también de la Facultad de Ciencias Ambientales. Con él fundamos La Hora Verde en Todelar, ¿cierto? Era un programa que lo hacíamos los sábados en Radio Mategaña, los sábados creo que de 8 a 9, 9 a 10, La Hora Verde, con una cooperativa también de comunicadores. Eso como para colocar en contexto. También fundamos un programa en una emisora de Palmira con estudiantes de la Universidad Nacional, de la Facultad de Agronomía, también con estos temas ambientales. Bueno, y Ambiente al Aire, lo hemos dicho que se ha convertido, o hemos pretendido que antes que nada sea, digamos, como esa ventana que tiene la facultad para mostrar lo que hace la facultad a través de sus docentes, sus investigadores. Pero Ambiente al Aire de alguna manera también reivindica la noción de observatorio y de aula abierta. Entonces fíjate que sí hay un continuo en esa radio educativa, porque desgraciadamente la oferta radial que hay en Pereira, y para fortuna de la universidad tiene mucho que contar, ¿cierto? La Universidad Tecnológica... Y valioso, ¿no? Es impresionante, ¿cierto? Investigadores, aquí vienen profesores de todo el mundo. Por ejemplo, hemos en los últimos semestres adoptado una política. Profesor internacional que pase por la universidad viene Ambiente al Aire. El pasado fin de semana tuve un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid hablando sobre los indignados y sobre víctimas del franquismo. Él es un profesor especialista en el tema de memoria e historia. Pero aquí también han pasado profesores argentinos, franceses, dirigentes, digamos, gente que tiene, digamos, cierta influencia. Y eso lo puede hacer en la opinión pública, y eso lo puede hacer la radio universitaria como observatorio, ¿cierto? Y como, por supuesto, como aula. También líderes sociales, líderes ambientalistas. Hemos acompañado y hemos observado procesos, conflictos ambientales en el norte del valle, en el Quindío, en el Tolima, en Santander. Hace poco aquí tuvimos a personas de un pueblo muy lindo en Santander, California. Los temas, digamos, de agenda pública. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer la radio. O sea, la radio no puede, y menos la universitaria, no le puede escurrir el bulto a eso. Con toda tranquilidad y con toda responsabilidad. Con libertad de pensamiento. Y, por supuesto, con la responsabilidad que le incumbe a una universidad. Y eso es lo que hemos tratado también de inculcarle, y así lo han hecho muchos jóvenes que han pasado por Ambiente al Aire, ¿cierto? Carolina Arias, Eduardo Arias, Andrea Bermúdez, Sonia. Aquí Sonia Henao, aquí han aprendido expresión hasta corporal. Los últimos, la última escuela que fue Laurita. Laura, ¿cierto? Y ahora vienen otras 2 chicas, ¿cierto? Que están interesadas. Hemos inculcado en los primíparos para que aquí esto además se vuelve, digamos, un espacio de formación. Porque les digo, como se los decimos en clase, el que venga Ambiente al Aire y el que entra a clase tiene que haber entrado leído. Como uno entra, les digo allí, como si uno hubiese desayunado, para poder participar, para poder intervenir, para poder preguntar.
para poder compartir con otros informaciones que a mí me apasionan. En el campo, por ejemplo, las noticias, ¿cierto? En el tema de la ecología cotidiana. Yo creo que es un espacio de conversación y vamos a luchar para que Ambiente al Aire pues siga fortaleciéndose. Y ahora tenemos otro sueño, que es un proyecto muy lindo que ya hemos comenzado a forjar, que se llama o se va a denominar Voces de la Tierra. Pero Voces de la Tierra es cine y televisión, ¿sí? El paquete completo. Sí, ya digamos poner en evidencia voces de personas que regularmente no tienen voz en otros medios y que están haciendo algo bellísimo, solidariamente, creadoramente por el planeta. ¿Desde dónde? Desde su vereda, desde su barrio, desde su terruño, desde su comarca. Estamos ya en eso y ese es un proyecto que pues cuenta con el apoyo de la universidad y lo hacemos ad honorem, o sea, patrimonio público neto, porque nos gusta. Y ya hay jóvenes que han pasado por el curso de comunicación para el desarrollo que se están sumando junto con otros jóvenes para hacer uso de lo que tiene la universidad, que es su centro de televisión. Cuando yo entré acá hace 5 años a Ambiente al Aire, me decían, no, pero es que esa emisora es de una gente de la Universidad Católica. Vamos a ver cómo es la cosa. No, esto finalmente es haciéndole. Y encontré, digamos, ahora un gran apoyo de Osvaldo Gómez, el director de el CRIEP, que me dice, no, mire, es que me gustaría que hubiesen 10 profesores como usted, con iniciativas, con proyectos, porque necesitamos esto, porque igual también lo estoy viendo en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia. Osvaldo ha visto que eso también son espacios de formación y claro, desde la perspectiva ambiental, pero también está abierto para otros programas, ¿cierto? Para otras disciplinas. Voces de la Tierra, espero que en estos próximos 5 años también comience a transitar en ese espíritu de darle voz a los que no tienen voz, que es un principio que tiene Ambiente al Aire, además pues de sus banderitas imaginarias, la defensa de la vida y la defensa de lo público. Es lo menos que podemos hacer hoy. Bueno, ahora tenemos una sección muy especial del programa, que es donde le decimos a nuestro invitado, en este caso usted, profesor Carlos. Así a quemarropa. Exactamente, es el corte musical. Una canción que usted diga, esta es una canción que podemos meter acá, o algo que le guste y que nos diga todo acerca del pensamiento ambiental y sobre pues toda la problemática que esto abarca. Tengo una canción muy linda que tengo muchas. Pero no, aquí hay espacio para una. Para una nomás. No, tengo una muy linda que se llama Mi árbol y yo, de Alberto Cortés. Pero es que él también tiene ¿Mauro la tiene? Por allá tiene una canción muy linda también en homenaje al perro comunitario, ¿cierto? El perro de la calle. Al de la cuadra. Pero El árbol y yo es muy lindo porque pienso en sábado, pienso también en ellos, ¿cierto? Poeta. Que dejan algo y que nos une a nuestro pasado, a nuestra vida. Cuéntenos un poco del autor de la canción. De Alberto Cortés. Sí. Yo la idea que tengo de Alberto Cortés, a diferencia del maestro que fue asesinado hace poco, tuve la oportunidad de conocerlo. Alberto Cortés para mí me parece que es un tipo huraño. Yo alguna vez lo vi en Cali, intenté hablar con él. Me parece un tipo repelente, pero nada, o sea, me parece que igual que Serrat, al cual sí amo profundamente, ¿no? Yo creo que comparto. Quien no se haya tomado un vinacho escuchando Mediterráneo, sí, no ha pasado por una universidad ni ha pasado por este planeta. Nunca hemos traído a Serrat al programa, es un compromiso mío. Dentro de 8 días traemos que es una obra muy linda. Listo, de una vez por recomendación del profesor Carlos Victoria, dentro de 8 días en Onda Ambiental vamos a escuchar Mediterráneo, que sí es una hermosísima canción del maestro Serrat. Pero sí me dan gusto con El árbol y yo. Claro que sí. Claro. Entonces escuchemos El árbol y yo de Alberto Cortés. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama.
Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido, y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Regresamos a Onda Ambiental. Ya les hemos hablado durante todos estos 20 minutos más o menos que llevamos de programa. ¿20? Más o menos. Más o menos. Hasta el menos. tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo, profesor? Terrible. Hemos hablado de la historia de la radio en Colombia, de la radio de interés público. Hemos hablado del por qué un programa dedicado al tema ambiental, de dónde surge la idea, cómo está enlazado con la Facultad de Ciencias Ambientales. La idea surge en un aula de clase, ¿no? O sea, bueno, que sí, eso es una bonito. práctica. Sí, claro. Bueno, hablemos un poco de esto. ¿Cómo es que se nota la necesidad en un salón, en una profesión, en un programa profesional que no es de comunicación? ¿Cómo se nota la necesidad de formar comunicadores también, cierto? ¿Dónde está la falencia? Yo creo que es que, a ver, en la asignatura eso es una cosa como teórica, ¿sí? Yo he sido consultor en temas de comunicación pública, comunicación política, comunicación para otro desarrollo, alternativa, experiencias muy lindas como el terremoto del 99, donde la comunicación alternativa era un marcador y un papel para colocar en las esquinas donde aplicaban inyecciones, quién reparaba, quién era la enfermera, cosas elementales. Entonces hemos querido que la comunicación para el desarrollo, para otro desarrollo, haga uso de lo que tiene la universidad, ¿cierto? Y muchos de los administradores pues seguramente irán en su vida laboral y profesional a dar un pueblo. Y pueblo que se respete tiene esta emisora parroquial, es decir, por un parlante. Sí. Y eso lo tiene que utilizar un administrador ambiental. Ahora, por ejemplo, en todo el tema de la gestión del riesgo, ¿cierto? La comunicación es lo más importante, lo dijo aquí uno de los expertos que vino hace poco. De hecho, la comunicación es como el arco iris, ¿cierto? De la gestión del riesgo. Es un tema de comunicación. Un mensaje a tiempo puede salvar vidas, pero también, como lo dice Habermas, ya digamos en un tema mucho más, más estructural, es el argumento.
¿cierto? Y tenemos que llenarnos de argumentos, y hay que saber argumentar, y para poder comunicar hay que deliberar. Entonces la comunicación no puede exclusivamente reducirse al proceso como lo estamos haciendo acá, de aquí hacia allá. Lindo algún día que los programas fueron mucho más en vivo, mucho más en directo, ¿cierto? Para generar y para poder incidir en esa opinión. Y eso es cultura, eso es educación ambiental, eso es cultura política, ¿cierto? Y esa es una, digamos, esfera que aún la universidad no, bueno, sí lo ha visto a través de su emisora, pero hay mucho por hacer, ¿cierto? Porque aquí antes que nada también se cultivan audiencias. Aquí hay diversos programas a los que les gusta, por ejemplo, el Javi, o que les gusta cierto tipo de género musical, van encontrando, digamos, un filón. Lo mismo hace la emisora Remigio Antonio Cañarte, de la cual yo soy, bueno, sí, socio, contribuyente, voluntario. La emisora es un patrimonio público de la ciudad, la Remigio Antonio. Se financia con nuestros impuestos, ¿cierto? Por eso a veces siente uno que hay ciertos embates, sobre todo de sectores políticos, que no han entendido que esa emisora cultural no puede ser exclusivamente un tema de una administración de gobierno, por más respetable que sea, sino por una tradición que ha venido construyendo la emisora. Y así es esta emisora. Y yo creo que la emisora universitaria, como la emisora de la Universidad del Quindío, esa emisora, entre otras cosas, lo tengo que decir, me excusarán, pero algo tuve que ver con la, digamos, fundación, creación y puesta en funcionamiento de esa emisora. Yo trabajaba en una agencia del Estado de Planificación Regional, que era el Corpes de Occidente, y justo cuando se produce el terremoto del 99 estábamos en un proceso de recuperar la licencia de operación de la emisora, y nos encontramos con un grave problema de comunicación en el desastre, y era que las emisoras comerciales estaban todas dedicadas al tema de la noticia, lo mediático, el morbo, ¿cierto? Pero no estaba orientada al tema, digamos, de lo público, de la organización social, de los comunicados de las organizaciones de base, en fin. Y la emisora de la Universidad del Quindío, por fortuna, hoy muy bien la emisora, se acelera, el gobierno le pone menos trabas y es hija del terremoto, si no lo sabían. Y estas emisoras también tienen que cumplir con eso, ¿cierto? Con, digamos, esa nueva dimensión de la educación, en el tema del riesgo, tema de educación en salud, tema de la cultura política, tema de la defensa de lo público, que nos apropiemos de nuestros recursos naturales, ¿cierto? Que los defendamos. Que los defendamos, que asumamos la defensa de la vida. Y eso obviamente está en la Constitución, lo que pasa es que pasamos por encima de ella. Entonces, bajo ese predicado es que, digamos, Ambiente al Aire es una cosa muy pequeña en medio de miles de horas de producción radial en una región como esta. No pretendemos nada diferente a reivindicar eso. Y como decía un autor europeo, lo hermoso es lo pequeño. Bueno, muchísimas gracias, profesor Victoria, por Muchas sus gracias. palabras. Muchas Esperamos, gracias. Felicitaciones de nuevo. Bueno, Muchísimas gracias. Le recordamos brevemente que este viernes 23 es el día sin carro, así que no vayan a sacar ni el carro ni la moto de sus casas. Este viernes. No tenemos ni carro, ni moto, ni nada. Bueno, pero y también el día de la tengan, biodiversidad, por ahí vi que hay un día de la biodiversidad también. Lo estaremos anunciando, el día de la biodiversidad. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, esperamos tenerlos de nuevo el próximo miércoles a las 2 de la tarde aquí por Universitaria Estéreo 88.2 FM. Recuerden que la invitación para todos, no solo la que hace el profesor Carlos Victoria desde Ambiente al Aire, sino Onda Ambiental, es que nos pongamos la camiseta y tengamos esa conciencia y que manejemos la sintonía, manejemos todas las redes de comunicación, porque es que así es que se está manejando todo ahora y nos podemos dar cuenta de muchas cosas que ignoramos. Entonces recuerden que los acompañamos Juliana Agudelo, pero antes de despedirme, recuerden que Ambiente al Aire es todos los sábados a las 9 de la mañana por Universitaria. Ahora sí, nos despedimos. Juliana Agudelo, Felipe Gómez y en el máster Mauricio Toro, Universitaria Estéreo 88.2 FM. Todos los miércoles escucha en Universitaria Estéreo 88.2 Onda Ambiental, un programa del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Onda Ambiental. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde.